Continuamos con Ecuador. Mis invitados, José Chalco Salgado, analista político, además doctor en Derecho Constitucional, está en Cuenca, y Farid Simón, analista político y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. José, bienvenido. Farid, los dos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, ¿sorpresa en la jornada de Daniel Noboa o se lo esperaban? Yo creo que es fundamental, estimado Fernando, reconocer el momento jurídico, político y social que vive el Ecuador para mirar estos resultados. Y es que son elecciones no pensadas, elecciones no planificadas en el periodo presidencial actual, del periodo ordinario constitucional. Son elecciones que vienen a raíz de un juicio político y todo un sainete con los errores que ya se han juzgado de una Corte Constitucional cuando actuó. Es el resultado, además, de un periodo de campaña absolutamente corto, en donde por primera vez, y esto hay que decirlo con mucha claridad, en donde por primera vez el debate presidencial ha marcado la brújula de la elección de los ecuatorianos, porque el debate presidencial indudablemente hoy ha influido en lo que parece ser ya un resultado claro de una segunda vuelta electoral. Además, innegable, el asesinato a un candidato presidencial que ha tenido una tarea trascendental e importante en el periodismo y en la fiscalización del legislativo. Todos estos escenarios, todos estos elementos llevan precisamente a esta segunda vuelta electoral en donde los ecuatorianos quizás se han desmarcado de las tradiciones políticas, se han desmarcado de los conflictos políticos para encontrar una vía y una alternativa distinta, nueva, y en donde el debate ha primado. El debate ha sido importante. Me parece muy acertado, José, lo que apuntabas, lo apunté en algún momento la semana pasada, pero sobre el debate, ¿no? Y cómo tuvo este impacto tan importante. Obviamente se hablaba después del debate de Noboa, y a Noboa le fue muy bien, y Noboa se vio muy bien, y había una opinión generalizada muy positiva. Les pregunto, José, a ver, ahora que estamos viendo este escenario que salió Jan Topic, que era, de acuerdo a las encuestas, lo ponían siempre en el segundo lugar, y que viene Daniel Noboa, ¿cuál es el fuerte de Daniel Noboa frente a la propuesta que ha estado promocionando Luisa González? ¿Qué es lo que hace fuerte a Noboa? Porque entendíamos en la estrategia de Jan Topic que era el tema de la seguridad. Pero ¿cuál es el fuerte entonces de Noboa? Se toca el tema de la seguridad en cada uno de los candidatos, pero no como profundizó Topic, que pensó que iba a ser el resultado para poder alcanzar una segunda vuelta. ¿Qué le ves a Noboa? Gracias, Fernando. Yo decía en la sección del programa lo fundamental que fue el debate en la decisión. Y es que efectivamente en el debate se miró un candidato presidencial, hoy en segunda vuelta, que muestra una lógica de separarse de las formas de proceder, de las formas de responder y de proyectar al país. Y precisamente que muestra un plan sobre seguridad, un plan sobre la economía del Estado y además un plan para la institucionalidad. Y que esto es muy importante decirlo, Fernando, porque implica la posibilidad de profundizar el debate. El hecho de que estemos hablando de una segunda vuelta en el Ecuador, con una disposición de la Constitución que permite que se ganen una sola, si es que hay 40 puntos con distancia de 10 con el segundo, es fundamental. Y aún más en las circunstancias del Ecuador, en donde hemos tenido una campaña absolutamente corta y un proceso electoral acelerado. Y esto va a poder precisamente que se profundice el debate, las comprensiones y los argumentos que el Ecuador necesita para tomar la decisión. Con un dato más, apreciado Fernando, que permítame decirle: la configuración de la Asamblea Nacional. Por los hechos de la historia del retorno a la democracia del Ecuador en el 79 y los últimos hechos que vimos en los meses pasados de este juicio político al Ejecutivo, sabemos
que en el sistema presidencial ecuatoriano usted no gobierna sin asamblea. Y hoy las elecciones muestran además, aparte de esta sorpresa de Noboa, una nueva asamblea con una configuración distinta. Una asamblea en donde la candidata del correísmo ha perdido ampliamente en provincias que eran precisamente de ellos. Y tenemos asambleístas nuevos del asesinado candidato presidencial Villavicencio, que llega a tener al menos una configuración de más de 20 asambleístas, de no haber tenido ninguno. Y hoy el partido Construye tendría precisamente una configuración en el Parlamento significativa y una reducción de los asambleístas del correísmo. De hecho, ni siquiera el expresidente de la Asamblea Nacional, Saquicela, llega a la Asamblea. Y yo creo que eso es un mensaje también para el Ecuador. Yo creo que en consecuencia estamos mirando una configuración de un nuevo escenario político en donde interesa otra forma de hacer política y en donde, ojo, aparte de profundizar el debate, el correísmo está en su techo, un 30% que siempre ha tenido, un 30% que tuvo en las elecciones del 5 de febrero de este mismo año, en las elecciones seccionales. Y lo que sí está disperso, Fernando, es la elección de la oposición al correísmo. Eso estuvo disperso. Es decir, las posibilidades de que aquello se aglutine, se configure en torno a Noboa, son altísimas. Las posibilidades de que el correísmo crezca, a mi punto de vista, son muy pocas. Es cierto, es muy cierto, José, qué bueno que lo trajiste a colación, porque era que yo estaba pensando, el techo del correísmo es muy constante, son muy leales, son muy fieles. El techo del correísmo se maneja más o menos en los números que estamos viendo. Noboa está no muy lejos, está a un 6%, 8% más o menos, pero cuando piensas entonces en los números, por ejemplo, de Cristian Zurita, de Construye, de Fernando Villavicencio, pues obviamente esos no van a ir hacia el correísmo, podrían sumársele entonces a Noboa, y solamente con ese 16% estaríamos hablando de un incremento que rebasaría en este caso a Luisa. Pero